Hoy el tema para Camino al Éxito es nuevas reglas para pago mínimo de tarjetas de crédito. ¿Sabía usted que cuando está haciendo el pago mínimo ahora es menos lo que usted abona al capital de lo que debe? Vamos a hablar del tema con nuestra experta Gisela Canales, que ya está con nosotros. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y quiero decirte que cuando me pusiste el tema yo me quedé, wow, ¿en serio? Esto está pasando y es parte de las nuevas reglas al momento de que los tarjetavientes van a hacer su pago mínimo. Es menos lo que están abonando a su deuda capital, por llamarlo de alguna forma. ¿Desde cuándo entró en vigencia esto y de qué tanto es el cambio? ¿De qué tanto cambio estamos hablando, Gisela? Desde 2020 se modificó, o sea, originalmente lo que manda el pago mínimo, por si se nos escapa, ¿verdad? Es el monto más pequeño que te pide el banco para que vos tengas tu deuda al día. Esa cantidad que dice en tu estado de cuenta, pago mínimo, incluye los intereses, cualquier cargo, mantenimiento de valor incluso, más una pequeña porción de la deuda. Si vos debes, por ejemplo, 5.000 córdobas en tu tarjeta de crédito, se abonan los intereses de esos 5.000 más una pequeña parte. ¿Cuánto es esa pequeña parte? La ley correspondiente y su normativa mandaba que era el 4%. Si el monto de la deuda obviamente es pequeño, ese 4% es muy chiquitito, entonces a veces se ponía un monto mayor, que sea 100 córdobas, 200 córdobas. A partir de la pandemia, ese porcentaje se bajó. Pasó primero del 4% al 3% y después al 2%. ¿Con qué propósito? Que el pago mínimo, que ya sabemos que es lo menos que podés pagar para estar al día, fuera más bajo, porque obviamente al abonarse menos a la deuda, si antes tu pago mínimo era, por ejemplo, 2.500 córdobas, después bajó a menos de 2.000 o incluso 1.500. Esto es lo que estaba buscando en su momento. Sabemos que cuando fue el boom de la pandemia, hubo muchas personas, negocios que cerraron temporalmente, personas que se quedaron sin empleo temporalmente. Entonces la idea era facilitar que las personas pudieran continuar haciendo sus pagos al reducir el monto. El contra de esto es que obviamente al reducir tu cuota, como con cualquier crédito, el tiempo en el que vos salís de esa deuda se extiende, pero también la cantidad de intereses totales que pagas. Antes, con ese 4%, se salía de la deuda, si no la seguía usando la tarjeta, en 25 meses. Después pasó a 50 meses. Estamos hablando entonces de más de 4 años. ¿Qué pasa? Bueno, ya se renovó en 2021, en 2022, para que venciera el 31 de marzo esta disposición del 2%. Y yo me preguntaba, ¿será que va a pasar del 2% al 4% repentinamente? Y la semana pasada la Superintendencia de Bancos, que es la que regula a los bancos y las tarjetas de crédito, presentó la tabla que están viendo en pantalla en este momento, que va a haber un cambio gradual. Desde el 1 de abril, que estamos en este mes, hasta el 31 de marzo del próximo año, se va a mantener el 2%, pero va a ir aumentando gradualmente. A partir de 2024 pasa después a 2.5%, después al 3%, 3.5%, hasta regresar en 2027 al 4%. ¿Qué significa esto? Si vos tenés una deuda en tu tarjeta alta y solo estás pagando el mínimo, conforme vayan pasando los años, ese mínimo va a ir aumentando. Por eso mi recomendación es que si tenés una deuda en tarjeta de crédito que solo le abonas el mínimo, hace todo el esfuerzo posible para abonar lo máximo posible, lo más que puedas, para disminuir esa deuda y que no te afecte ese cambio en el porcentaje que se abona. Y el subir este mínimo que va a llegar, por ejemplo, en 2027 en adelante, el 4%, ¿cuánto de ese 4% estarías abonando a tu deuda? Es que va a depender del monto de la deuda. Entonces, recordá que tu deuda total de la tarjeta, el pago mínimo, calcula los intereses y abona una parte. En este caso, esa parte ahora va a ser el 4%, actualmente es el 2%. Es decir, vas a pagar más o a abonar más a tu deuda. Cuando hablamos de una deuda grande, ¿de qué manera nos afecta financieramente esto? Gisela, es importante analizarlo, porque dice, no, yo estoy al día, yo siempre voy con mis pagos al día, pero no vemos que la deuda base esté bajando. Y tenemos quizá un poquito de que nos sobre de la quincena y lo gastamos, no lo invertimos en eso, en la reducción de la deuda, en salir de la deuda. Entonces, en realidad, a veces no estamos a lo mejor cuantificando en realidad cuánto nos cuesta el mantener solamente estos pagos mínimos. Tenemos que recordar que las tarjetas de crédito es uno de los créditos más costosos porque está diseñado para que sea una deuda de corto plazo. Vos podés tener una tarjeta y hacer transacciones y no pagar intereses, pero por un tiempo corto.
entre 20, depende de cómo uses tu fecha de corte, hasta unas 6, 7 semanas. Pero más allá de eso, vas a pagar ¿cuánto? 40, 50% anual. Entonces, si vos únicamente pagas el mínimo y terminás pagando tu deuda en muchos años y a eso le sumas que seguís utilizando la tarjeta, es decir, que nunca baja realmente esa deuda y le bajaste quizás 1.000 córdobas y le metiste otra vez 1.000 o 1.200 córdobas, más bien va hacia arriba. Entonces, esto, al ser un interés costoso, obviamente estás pagando más dinero que podrías estar usando en otra cosa. Y normalmente en las familias se ve como, mejor doy el mínimo para pagar menos, entre comillas, pero a la larga estás pagando más y tengo más dinero disponible para otros gastos del hogar. Sin embargo, sopesemos, como mencionaba Jocelyn, ¿en qué estoy usando el dinero actualmente? Versus ¿cuánto me ahorraría de intereses si le inyecto más a esa deuda? Supongamos que yo salgo todos los fines de semana, voy a la fritanga, o salgo con los amigos, o compramos una gaseosa grande todos los días en la casa. ¿Cuánto es eso en el mes? Pueden ser incluso miles de córdobas. ¿Cuánto vale una 3 litros, por ejemplo? No estoy diciendo que entonces ya vamos a cancelar todos los gastos, no, sino que definir, ok, de todos estos gastos no esenciales que estamos haciendo, elijamos uno o elijamos dos y convirtámoslo en ese fondo, ya dejamos de gastarlo y lo pasamos, por ejemplo, a la deuda de la tarjeta para salir antes de ella y ahorrarme mucho más dinero en intereses. Organizar nuestra finanza, Gisela, cuándo usar y cuándo no usar una tarjeta de crédito. A veces decimos, bueno, es que este fue un gasto de emergencia, yo compro y después pago. Pero ese después pago es como una trampa, porque cuando vemos que tenemos el dinero en efectivo ya no queremos pagarlo, entonces lo ocupamos en otra cosa y ese dinero o esa deuda ya no es una deuda de corto plazo, sino que pasa a ser una deuda de mediano y o largo plazo. Agregando los intereses. Exactamente. Y si se te olvidó hacer el pago el día que caes en intereses moratorios o cargos administrativos. Entonces, cuando ves esa transacción de 2.000 córdobas que hiciste, en vez de pagar los 2.000 de un solo cuando cayó tu quincena, bueno, solo une 500 y después la otra quincena 300, y cuando ves, tal vez no pagaste en tiempo o pagaste menos incluso del mínimo, y cuando ves se te hace más grande. Entonces, vos mencionabas una frase clave y es organizar nuestras finanzas, ordenar nuestras finanzas, porque muchas veces gastamos en cosas que sin darnos cuenta nos quitan mucho dinero que podríamos estar usando para otras cosas. Vos mencionabas en qué situaciones sí deberíamos utilizar la tarjeta. La tarjeta es un financiamiento, es como un préstamo que vos andas en tu bolsillo. La diferencia es que si a vos te dan un préstamo hoy, ya el próximo mes, lo uses o no lo uses el dinero, ya tenés que hacer el pago de tu próxima cuota o de tu primera cuota. En el caso de la tarjeta, vos tenés ese dinero ahí disponible en tu bolsillo, en tu billetera, en tu cartera, pero mientras vos no lo uses, no pagas nada más que en algunos casos, no en todos, la anualidad de la tarjeta, que si le das un uso frecuente, pues te lo ahorras. ¿Para qué entonces deberíamos usarla? Para financiamiento de muy corto plazo o para hacer uso de los beneficios de la tarjeta, como cuáles. Cada transacción que vos haces, vos acumulas puntos. Esos puntos vos los convertís en otras compras, incluso en esos gustitos. A veces uno con los puntos puede pagar en un restaurante. Hiciste la salida familiar del mes y pagaste con los puntos. ¿Cómo acumulo esos puntos? Por cada uso de la tarjeta. El equivalente a $1 es un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy al supermercado cada quincena y gasto 3.500 córdobas, yo lo tengo de mi salario, puedo pagar en efectivo o con mi tarjeta de débito, pero supongamos que mi tarjeta de crédito me da beneficio al usarla en supermercado. Pago con la tarjeta inmediatamente, ya sea en una de estas tiendas de conveniencia cercana o incluso si usas la banca electrónica, pasa esos 3.500, ya la tarjeta no acarreas deuda y estás acumulando para los beneficios de la misma. O sea, sí se puede usar, o bien tener un pago grande hoy, pero tu salario va a llegar hasta dentro de una semana, perfectamente puedes usar la tarjeta para cubrir ese pago hoy, pero en una semana que recibas tu salario, vos automáticamente cancelás el 100% de lo que pagaste. Si vos lo usas de esa manera y sabiendo usar tu fecha de corte y tu fecha de pago, podés sacarle mucho provecho a la tarjeta de crédito y que no se convierta en una enemiga. Perfecto, Gisela, nos preguntan de la posibilidad de pagar un seguro de nuestra tarjeta de crédito, un seguro contra fraudes, contra robo, y si es importante hacerlo o no.
Y me da la pauta para comprometerte que el otro lunes abordemos este tema de los seguros. Esténse pendientes. Sí, pero sí quisiera tus recomendaciones de cierre hoy. Ok, recordemos que la tarjeta de crédito es un financiamiento caro, así que usarla únicamente para situaciones en las que amerite y documentate, o sea, aprende a usarla. Puede ser una gran aliada si la sabes utilizar. Fecha de corte y fecha de pago, fechas clave, está revisando tu estado de cuenta y si tenés dudas no te preocupes, entra a la página de Facebook de Dele Peso a sus pesos y nosotros te podemos compartir mucha información para que aprendas a usar bien tu tarjeta de crédito y le saques el máximo provecho. Gracias Gisela nuevamente por habernos acompañado como todos los lunes. Nos vamos con Xochitl Cristina y Zaila Aguilar que están listas para comentarnos acerca de la sorpresiva muerte de Julián Figueroa. Recordemos, el único hijo de Maribel Guardia, pues ya la cantante ha comentado y ha confirmado el fallecimiento de su amado hijo, pero ustedes nos van a comentar más al respecto. Adelante, chicas.